Bien, en esta cuarta parte vamos a encargarnos de la parte del repositorio, bien, para ambas bases de datos. Para eso lo que vamos a hacer primero es ir al proyecto, vamos aquí a colapsar todo, y en la clase de dominio lo que vamos a hacer, ya que dependemos de estas clases o entidades en nuestro repositorio, vamos a crear primero una clase book. Bien, el nombre será book, será de tipo public, y dentro de esta clase, también conocida como entidad o modelo, lo que vamos a hacer es ir a la base de datos y aquí vamos a copiar estas columnas, pero como propiedades en esta clase book, bien, para representar esta tabla. Entonces, primero vamos a crear una propiedad public int id, bien, ahí nos ofrece el IntelliCode, el autocompletado, también el string name, también es otra propiedad. La siguiente es public datetime publish, que es la columna que hace referencia a la fecha de publicación del libro. Bien. Y la última es public GUID y el ID del autor. Me parece que se llama autor ID. Bien. Bien. Y la siguiente clase será la clase del autor. Vamos a agregar clase. Le llamaremos author, también de tipo público, y para este caso las propiedades son ID, name y date of birth. Bien. Entonces, prop int ID, en este caso no es un int, sino que es un GUID o GUID también se le conoce. El siguiente es public string name. Bien. Y el último es public datetime date of birth, la fecha de nacimiento. Bien, tenemos completo entonces nuestras entidades en el proyecto domain. Las vamos a utilizar en el repositorio ahora. Bien, en nuestro repositorio lo siguiente que vamos a hacer es ir al proyecto repository y vamos a agregar dos interfaces. Bien, o primero vamos a empezar por una interfaz, la cual le llamaremos iLibrary repo, donde vamos a declarar nuestras operaciones. Bien, vamos a decir que es una interfaz pública. Vamos a ocupar un task para indicar que sea un método asíncrono. Vamos a retornar entonces aquí un book y le vamos a llamar get book by id. Bien, esto va a recibir un int id. Bien, aquí no nos está reconociendo la clase book porque tenemos que hacerle una referencia al proyecto domain. Entonces aquí vamos a agregar una referencia del proyecto. Vamos a utilizar desde el repositorio acá a el proyecto domain, y data también lo vamos a ocupar, data y domain. Entonces aquí, si ustedes le hacen control punto, debería indicarles el using domain, y ahí sí reconoce la clase. Luego van a agregar una clase y le van a llamar library repo. Bien, donde vamos a implementar ese método. Vamos a decir public class, aquí dos puntos, y la implementación de la interfaz. Bien, de esta manera. Ahora lo que vamos a hacer es instalar el Dapper dentro de este proyecto, y para eso lo que vamos a hacer es simplemente ir a la opción Manage NuGet Packages dentro de este proyecto repository, y aquí vamos a filtrar en la búsqueda por Dapper ORM. Bien, vamos a instalar el primero, la última versión,
y vamos a aplicar la instalación. Bien, de esta forma vamos a poder hacer uso de esta herramienta. Y aquí vemos que ya está instalado. Bien, vamos a continuar entonces. Lo que vamos a hacer aquí es agregar un campo privado de solo lectura y vamos a invocar nuestra clase de contexto. Bien, library dbContext, le llamaremos dbContext al campo, y en nuestro constructor lo que vamos a hacer, public library repo, es inyectar esta clase context para poder hacer uso de la conexión al SQL. Bien, de esta forma. Dentro de este método getBookById, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero nos vamos a conectar utilizando el siguiente bloque. Vamos a decir using, entre paréntesis, var connection. Vamos a decir es igual a dbContext y llamaremos al método createConnection. Bien, aquí dentro de estas llaves, en este using ya estamos estableciendo una comunicación con la base de datos y vamos a poder hacer lo siguiente. Vamos a decir var paramsBook es igual a new dynamic parameters. Bien, este es un objeto del Dapper que nos permite agregar parámetros, y esos parámetros van a ser necesarios para ejecutar el procedimiento almacenado. Entonces diremos paramsBook y aquí le vamos a pasar ese parámetro. Vamos a verificar dentro de la base library aquí el procedimiento, el cual es el siguiente. getBookById, copiamos este parámetro, lo vamos a pegar entre comillas y le vamos a pasar el ID, bien, el valor del ID. Luego vamos a recibir la respuesta en una variable. Vamos a decir varBook es igual a await y vamos a utilizar la connection. Vamos a utilizar el método queryFirst or default async. Entre corchetes angulares vamos a mapear la respuesta a la clase book, y aquí entre paréntesis vamos a decir primero el nombre del procedimiento almacenado, lo vamos a copiar, lo vamos a pegar. Los siguientes son los parámetros que va a recibir ese procedimiento almacenado y el tipo de comando. Bien, command type es igual a command type.storeProcedure. Bien. Luego simplemente vamos a retornar ese objeto. Bien. Return book. Perfecto. Esto mismo lo vamos a replicar para los autores. Bien, entonces lo que vamos a hacer es ir al repositorio nuevamente. Vamos a crear una interfaz. Vamos a agregar interfaz. Le llamaremos iPeopleRepo. Agregamos. Vamos a decir que sea público. Bien, aquí le cambian a interface. Bien. Y vamos a declarar un método. Bien, task. En este caso la clase es author. Bien, y le llamaremos al método getAuthorById. Bien, dentro del paréntesis le pasamos un get id. Bien, y ahora vamos a crear la clase peopleRepo. Aquí será una clase pública. Y aquí empezaremos entonces con la creación de los demás objetos. Entonces vamos a implementar la interfaz que creamos recién. Bien, vamos a decir iPeopleRepo. Vamos aquí a traer el método implementInterface. Y aquí vamos a crear el campo con el contexto. Bien, private read only
people dbContext. Aquí vamos a crear el campo _ people dbContext. Bien. Y le vamos a inyectar entonces en el constructor people repo este servicio, ¿bien? Para conectarnos al SQL. People dbContext. Bien. Abrimos llaves y le asignamos el valor. Bien. Dentro de este método lo que vamos a hacer es nuevamente usar el using. Nos vamos a conectar, vamos a decir var connection es igual a peopledbContext.createConnection. Vamos a abrir llaves, vamos a crear un objeto params author es igual a new dynamic parameters, y aquí vamos a agregar el parámetro. Bien, params.add. Vamos a ir a la base de datos, vamos a buscar en el procedimiento almacenado el nombre del parámetro, lo vamos a copiar y lo vamos a pegar aquí, coma, y el ID que viene en el parámetro del método. Aquí vamos a recibir en un objeto la respuesta. Bien, vamos a decir aquí es igual a await connection. Vamos a utilizar el query first or default async. Vamos a mapearlo, el resultado, a la clase author, y entre paréntesis aquí vamos primero a pasarle los tres argumentos. El primero es el nombre del procedimiento. Bien, vamos a copiarlo, lo vamos a pegar, y aquí va a ser el objeto de parámetros, y finalmente el tipo de comando, command type stored procedure. Bien. Y aquí retornamos entonces el objeto author. Bien. De esta forma ya terminamos nuestros repositorios para cada una de las bases de datos. Si bien, como se dieron cuenta, hemos aislado nuestras operaciones a las cuales vamos a ejecutar sobre las bases de datos, utilizando el Dapper ORM y mapeando los resultados a nuestras clases o entidades, bien, que creamos en nuestro proyecto de dominio. Entonces, según nuestro diagrama, ya tenemos completada esta parte, bien, tanto el proyecto de dominio como el proyecto de repositorio, y vamos a continuar en la siguiente parte con el desarrollo de los controladores en el proyecto Web API. Bien, en nuestro caso se llama el Dapper API. Bien, nos vemos allá.